Muy buenos días, queridos alumnos. Les habla el profesor César Breta Sandoval del área de comunicación del Colegio Innova Vygotsky School. En esta oportunidad para atender el curso de redacción dirigido para los alumnos de quinto y sexto grado de primaria. Vamos a atender en esta reunión el tema 4, la crónica periodística. Bien, la primera pregunta que se planteará entonces en este video será ¿qué se entiende por crónica en general? Ok, la crónica es un tipo de redacción, ¿no?, que pertenece al género periodístico, por supuesto, y que se encarga de relatar de manera ordenada y detallada ciertos hechos o acontecimientos. Por esto están redactadas, están escritas, digámoslo así, para captar a un público que busca una información completa. Esto es clave. Va a buscar una información completa acerca del hecho narrado, ¿no? Muy bien. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es una observación, que la crónica responde al modelo periodístico más antiguo. O sea, no hay modelo periodístico más antiguo que la crónica. Pero esto es con respecto a la crónica. La pregunta que a continuación hay que hacerse es, ¿pero qué se entiende por crónica periodística? Habrá que precisarla en todo caso. Muy bien, la pregunta es, ¿qué es la crónica periodística? ¿Qué se entiende por tal? Miren, la crónica periodística lo que busca es exposición, o sea, mostrar, ¿ya? Informar. Entonces, es la exposición, el hecho de mostrar mediante la narración de lo acontecido en un orden que pueda ser entendido para poder recrear el suceso. Entonces tiene que haber un orden, una secuencia, ¿no? Y se va a caracterizar también porque va a transmitir, además de esa información ordenada y detallada, secuenciada, las impresiones del cronista, la opinión que tiene aquella persona que está encargada de redactar la crónica. Puede ser una mujer o un varón, un cronista o una cronista. ¿Qué impresión le tiene? ¿Le convence, cree o no? ¿Está de acuerdo o no? ¿Qué sé yo? Además, más que tratar la realidad o retratarla, este género, o sea, la crónica periodística, se emplea para recrear la atmósfera. Esto es importante, la atmósfera, ¿no?, la circunstancia en que se produce un determinado suceso. No solo basta, ¿no?, o no basta solo con informar, sino que hay que recrear el ambiente, hay que adentrar al lector como si estuviera ahí en ese momento de los acontecimientos. Por eso los detalles y la secuencia, o sea, el orden con que sucedieron las cosas, es fundamental para crear o recrear la atmósfera o el ambiente adecuado para que se pueda, digamos, estar lo más cerca posible del acontecimiento que se busca recrear en la crónica periodística. Bien, existe una serie de tipología de crónicas, una clasificación de crónicas donde podemos mencionar la crónica periodística, como ya se ha hecho anteriormente, la crónica deportiva, donde simplemente se va a detallar fechas, récords, scores, sedes, horarios, se va a ubicar la competencia, ¿no?, si es un torneo internacional, mundial, olimpiada, nacional, etcétera. Pero quiero centrarme en estos tipos de crónicas que les voy a comentar y que espero tomen nota. Miren, en cuanto a tipos de crónicas periodísticas, ¿no?, se va a desplegar una serie, digamos, de crónicas extras, además, ¿no? Además de la crónica periodística, que es la que nos concentra, puede haber otro tipo de crónicas. Por ejemplo, si yo digo, a ver, existe una crónica social. Claro que existe una crónica social. ¿Y en qué consiste? Bueno, simplemente consiste en relatar cómo se produjo un evento social, ¿no? ¿Qué pasó en la municipalidad, en el distrito tal, en la plaza tal? Entonces, bueno, hubo premiación a los mejores productores de papa, o de repente a una exposición de arte. Entonces, el acontecimiento social va a relatar cómo se produjo dicho evento, digamos, de carácter social, o el aniversario de un distrito, por ejemplo. Cuando hablamos de crónica policial, ¿no?, vamos a encontrar en dicha crónica el relato con lujos de detalle de los hechos relacionados con el delito. O sea, vamos a recrear eventos delictivos, y no solo eso, sino también se va a mencionar
qué acciones tomaron para contrarrestar esos delitos por parte de las fuerzas del orden, o sea, básicamente la policía. Cuando hablamos de crónica política, simplemente es contar los sucesos o acontecimientos en la esfera política, ¿no? En los grupos o en los poderes del Estado, en los ministerios, ¿no? Digamos, en el poder legislativo, el Congreso, en el poder ejecutivo, el presidente y sus ministros, ¿no? Cuando hablamos de una crónica de viaje, esto va a contar, se va a contar, mejor dicho, en esta crónica, lo que significó el viaje a un lugar determinado y en un evento, en un tiempo determinado. Y sobre todo, se va a querer recoger la experiencia de conocer, que tuvo dicho cronista o dicho cronista o dicha cronista. Muy bien, entonces con eso vamos avanzando y nos vamos a encontrar con cómo hacer una crónica periodística. Esto es importante, ¿ya? Cómo hacer una crónica periodística. Primero, la primera, digamos, sugerencia será pues usar pero no abusar de la primera persona gramatical. Acá hay un error de gramatical, que sería el yo, ¿no? Primera persona gramatical. Yo puedo usar el yo, claro. ¿Puedo abusar de ello? No. O sea, en un párrafo no puede haber pues 4 o 5 veces un yo, ¿no? Yo, no, pues, ¿no? Entonces hay que saberlo dosificar el uso. Vamos con la 2. Dice leer para tener un mejor vocabulario. Claro, vamos a ver más adelante un ejemplo de crónica y vamos a ver justamente cómo se cometen con dos vocablos errores que después puede connotarse de manera diferente, o se puede significarlo algo diferente a lo que realmente se quiere plantear o digamos narrar como crónica. Entonces hay que tener un buen vocabulario para utilizarlo de manera correcta, o sea, un vocabulario estándar, ¿no? Un vocabulario no coloquial, no llena de pleasmos o replanas o jergas, ¿no? Eso no es correcto. Tercero, se debe investigar el tema. Esto es importante, ¿no? Si vas a hablar sobre o vas a encargarte de una crónica, tienes que investigar, tienes que consultar los diarios o tienes que pedir testimonio de las personas que estuvieron en ese evento, en ese lugar, en ese acontecimiento, tienes que entrevistar, o sea, tienes que empaparte del tema, tienes que saber en profundidad. Por eso es que se manejan datos como fecha, horarios, días, ¿no? Nombres de los protagonistas, etcétera, etcétera. Otra observación sumamente importante es que no se debe inventar la historia. Si tú inventas una historia y la historia es muy buena, es cualquier cosa buena, por supuesto, o mala inclusive, pero no es una crónica periodística. Puede ser un cuento, puede ser un relato interesante, pero no es una crónica. Así que si tú inventas una historia, no estamos ante una crónica periodística, que eso quede claro. Bien, entonces vamos a ver el ejemplo que les adelanté. Fíjense que está dividido en cuatro párrafos y cómo en el primer párrafo señala justamente lo que le decía, ¿no? El dato verificable, o sea, el día viernes 14 de junio de 2013. Entonces, si yo me voy al calendario a ver qué día cayó el 14 de junio de 2013, tiene que señalarme el viernes, pues si no, si yo verifico y es jueves o lunes, esto ya no tiene validez, porque no sería una crónica, estaría una recreación ficticia, ¿no? Ficcional, sería un relato, pero no sería una crónica. Entonces tiene que los datos ser verificables. Muy bien, entonces nos cuenta que en tal día, en tal fecha, Pedro, uno de los protagonistas de esta crónica, se levantó como todos los días a las 5:30 de la mañana y se preparaba para ir a trabajar, correcto. Siguiente párrafo, siguió su rutina de costumbre, se bañó, se lavó los dientes, se vistió y salió con su auto rumbo al trabajo, y por cuestiones de tráfico. Acá está el primer error, ¿no? Tráfico, no está mal, pues. Tráfico es flujo, circulación, es todo lo contrario como lo usamos, ¿no? Así que tú tienes que corregirte desde muy jovencito o jovencita con el uso correcto de tráfico. No es tráfico, es congestión vehicular o atoramiento, si quieres, de vehículos. Pero no puedes poner tráfico, porque tráfico es todo lo contrario. Ya sé que por ahí escuchamos a los adultos decir tráfico, pero está mal, pues está mal. Ya, no hay que cometer ese error para más adelante repetirlo y quedar pues como alguien que desconoce el vocabulario y más aún todavía este término tan usado, ¿no? Entonces está mal, pues no puede decir tráfico, ¿no? Entonces por cuestiones de congestionamiento vehicular, ¿no?
hacía más de 2 horas para llegar, así que saliendo a las 6:30 y llegaba a una hora, ¿no? Siempre y cuando saliera esa hora. Por otra parte aparece Lucía, ¿no? Lucía, una joven estudiante de comunicaciones, se levantó a las 6:30 de la mañana para ir a la escuela. Ese día tenía un examen final, por lo que estaba algo preocupada, ¿no? Como toda persona responsable que se tiene que entender, pues un examen importante como el final, y a pesar de haberse preparado, ¿no? Porque como persona responsable que se preparó para presentarlo sin problemas, sabía que su profesor era muy exigente y eso lo ponía algo nervioso. Muy bien. Algo que no debería pasar, ¿no? Pero bueno, en el caso de Lucía nos señala que sí. El cuarto párrafo dice así: esa fue una mañana lluviosa, o sea, el viernes 14 de junio de 2013, claro, ¿no? Lluviosa, lo que hacía el tráfico, otra vez el tráfico. ¿Cuál tráfico? La congestión, ¿no? Más intenso y los encharcamientos más abundantes, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Claro, como llovía, se iban en los desniveles de la carretera o de la pista, se iban posando agua, pues, ¿no? Obviamente. Entonces, eran alrededor de las 7:50 cuando este acontecimiento final, digamos, que es lo que va a contarse en esta crónica. A las 7:50 Lucía estaba esperando el camión cuando Pedro, camión se refiere pues a ómnibus, ¿no? A ómnibus, transporte público si deseas. Cuando Pedro, apurado por el retraso que llevaba, pasó por un encharcamiento mojando a Lucía de pies a cabeza. Claro, para acelerar esa congestión, pasar por un costado, digamos, pasó a cierta velocidad y hizo que esa masa, esa cantidad de agua, mejor dicho, esa cantidad de agua empezara, salpicara y mojara de pies a cabeza a Lucía, ¿no? De pies a cabeza. Yo hubiera puesto más bien de cabeza a pies, pero bueno, en fin, también de pies a cabeza. Cuando Pedro se dio cuenta del accidente, y hay otro error acá, ¿no? Accidente, que lo atropelló. No, pues la mojó. Ah, sería incidente, no accidente. Entonces acá también hay que corregir, ¿no? Entonces tendríamos que decir que se dio un incidente, no un accidente. Hay que saber diferenciar, pues, ¿no? La magnitud de los eventos. Un accidente hubiera sido si lo hubiera atropellado, pues lo hubiera golpeado. Pero si la mojó no sería un accidente, sería un incidente. Bueno, que había causado, se detuvo, ¿no? Claro, se dio cuenta que había mojado a esta pobre chica, se detuvo y fue de inmediato a ver si ella estaba bien, ¿no? Claro, se había golpeado, se había caído, qué sé yo, sin saber que en pocos segundos, ya que hasta el final, digamos, interesante cómo digamos, se justifica la crónica, en pocos segundos conocería a quien sería su compañera por el resto de su vida. Entonces nos está relatando cómo se enamoraron y qué fecha fue y en qué circunstancias, tanto Pedro como Lucía. Bien, vamos a verificar el aprendizaje. Lo que tienes que hacer es lo siguiente: simplemente completar los 7 ejercicios, digámoslo así, 7 preguntas o sí, ejercicios para completar, ¿ya? Dice la primera: la crónica es, bueno, es que relata de manera ordenada y detallada los ciertos hechos o acontecimientos. Habrá que completar según lo que se te explicó, según aparece en la diapositiva. Vamos con la B. Las crónicas buscan, ¿qué buscan? Acerca de lo narrado. Entonces habrá que completar. Tienes que comprobar qué cosa se mencionó al respecto en cuanto, digamos, las diapositivas anteriores. La C, la crónica, acá se refiere a un tipo de crónica, ¿no? Cuentan los detalles de hechos relacionados con los delitos y actos policíacos. ¿Qué clase de crónica se refiere? Bueno, tienes que verificar. La D, para elaborar una crónica periodística se debe usar, pero del yo, o sea, la primera persona, ¿no? ¿Pero qué? Vamos con la E. Las crónicas, otro tipo de crónica, cuentan lo que significó el viaje a un lugar determinado y la experiencia de conocer. Muy bien, vamos con la F. Algo se debe inventar, claro, no o sí, se debe inventar la historia dentro de una crónica periodística. Esto hemos hecho énfasis al final del bloque anterior. Y por último, bueno, ahí hay que llenar, es el modelo periodístico más antiguo. Muy bien, jóvenes, entonces de esta manera estamos acabando la clase con el curso de redacción para quinto y sexto grado de primaria. Ya sabes, quédate en casa.